La paz de Cristo reine en vuestros corazones. Comencemos este relato en la orilla opuesta del lago de Galilea, un lugar donde la serenidad de las aguas contrasta con la tormenta interior de un hombre. Era una figura desgarrada, un alma presa de una fuerza invisible que lo arrastraba entre las tumbas, lo lastimaba, lo hacía gritar con desesperación. Cadenas, muchas cadenas, habían intentado sujetarlo, pero eran inútiles contra el torbellino de su tormento. La gente lo temía, lo evitaba, pues su sufrimiento era tan profundo como la angustia que emanaba. La llegada de Jesús a aquella orilla no fue casual. No había un recibimiento triunfal, no había una congregación esperándole. Solo el eco doloroso de los gemidos a la distancia, un paisaje desolado que reflejaba la lucha espiritual que se avecinaba. Su presencia, sin embargo, bastó para alterar el curso de las cosas. La tierra misma parecía sentir el impacto de un encuentro entre el cielo y el infierno, una confrontación entre la luz y la más profunda oscuridad. Jesús, recién llegado de calmar una furiosa tormenta en el lago, una tormenta que acalló con la simple fuerza de su voz, se encontró con una escena desoladora. Un hombre destrozado, un ser envuelto por la desesperación, habitante de las tumbas, un espejo de su propia ruina. Era un ser desprovisto de todo, su hogar, su familia, su identidad, incluso la paz de su mente, se habían perdido en la vorágine de los espíritus malignos que lo poseían. Las Escrituras nos cuentan que este hombre era imposible de dominar sus heridas, su cuerpo macilento. Las cadenas rotas que aún colgaban de sus miembros eran testimonio de la fuerza implacable de los demonios que lo habitaban. Y esa fuerza, esa legión, no era una sola entidad, era un ejército de tinieblas, miles de voces luchando por el control de un alma perdida. No era solo locura, era un ejército de oscuridad, un asedio a la mente y al espíritu, una batalla encarnizada que lo había reducido a un estado de desesperación inimaginable. Día y noche vagaba entre las tumbas, un reflejo de su alma rota. Su grito de dolor resonando en la noche, un lamento desgarrador que clamaba por liberación. Pero Jesús no vio un loco. Vio a un hijo de Dios perdido, un alma que aún podía ser rescatada. Vio la imagen de un hombre necesitado de amor, de redención, un ser caído que aún conservaba un atisbo de esperanza. En ese encuentro, Jesús demostró la profundidad de su misericordia, su capacidad de encontrar a los perdidos, de curar las heridas más profundas, de llevar la luz a los lugares más oscuros. El hombre, al ver a Jesús, no atacó, no huyó. Cayó de rodillas ante él, un gesto de súplica, de rendición, ante la presencia del Hijo del Dios Altísimo. Pero no era la voz del hombre la que imploraba, era la voz de la legión, la voz de los demonios que reconocieron en Jesús al único que tenía el poder de liberarlos o de someterlos a un destino aún más terrible. No se burlaron, no desafiaron, suplicaron, rogaron que no les hiciera daño. Los mismos demonios que lo habían atormentado durante tanto tiempo se arrodillaron ante el poder de Jesús, conociendo la autoridad de aquel que estaba ante ellos. El poder de Jesús es innegable, y el temor de los demonios es aún más elocuente. Su reconocimiento de quién es Jesús, no un sanador, no un maestro, sino el Hijo del Dios Altísimo, es un testimonio de la divinidad del Salvador Jesús. Con una simple orden, un mandato breve y firme, intentó expulsar a la legión, pero la resistencia fue feroz. Entonces hizo algo sorprendente, algo que revela la profundidad de su conocimiento y su comprensión. Preguntó sus nombres. La respuesta fue escalofriante. Legión nos llamamos porque somos muchos. Un ejército de oscuridad que habitaba en un solo hombre. La magnitud del mal era impactante, pero la autoridad de Jesús era absoluta. Aún así, a pesar de su número, de su poder y de su crueldad,
La legión estaba aterrada. Era un ejército que enfrentaba a un solo hombre, pero ese hombre era Jesús, el poder del cielo hecho carne. No hubo lucha, hubo una rendición incondicional, una súplica desesperada ante la inmensa autoridad de Jesús. Incluso un ejército de demonios se encuentra indefenso. Y entonces, en este momento extraordinario, un acontecimiento sorprendente e inexplicable. En lugar de pedir ser liberados en el desierto o en lugares recónditos, la legión pide entrar en otra parte. No en las tinieblas, sino en los cerdos. ¿Por qué cerdos? Una petición inquietante, una elección que revela algo profundo sobre la naturaleza del mal y su atracción por la impureza. Los cerdos, considerados impuros por la ley mosaica, representaban todo lo que estaba fuera del pacto con Dios. Era una petición que reflejaba la propia naturaleza espiritualmente contaminada de los demonios, su afinidad por todo lo que es corrupto. La decisión de Jesús de conceder esta extraña petición es aún más enigmática. No hubo resistencia, no hubo discusión, simplemente un consentimiento silencioso, un permiso para que el mal se manifestara en otra forma. Los cerdos en su impureza se convirtieron en un receptáculo para el mal. La petición de los demonios para entrar en los cerdos revela algo sobre las fuerzas del mal, su temor a un destino mayor y su inclinación por la impureza. Los cerdos, en su huida frenética, se precipitaron hacia el lago desapareciendo en las profundidades de las aguas. Un acto que revela no solo la fuerza de la posesión, sino el juicio divino sobre la impureza. El evento ocurrido en la región de Gerasa, un territorio gentil, adquiere otro significado. Los cerdos, valiosos para los gentiles, eran impuros a los ojos de Dios. Su destrucción representa un juicio sobre lo que, a pesar de su utilidad o aceptación cultural, permanece contaminado a los ojos de la divinidad. Una lección que trasciende el tiempo. El mal se oculta muchas veces en lo que parece bueno o aceptable en la superficie, pero que revela su verdadera naturaleza. Bajo la luz de la justicia divina, se precipitaron al lago, pereciendo en sus profundidades una escena de destrucción repentina, una imagen impactante que resuena con el juicio divino. ¿Qué significado tiene esta pérdida repentina de animales valiosos para los gerasenos? Piensen en ello. ¿Fue mera coincidencia o acaso un juicio sobre la impureza que se escondía incluso en lo que parecía productivo y aceptable a simple vista? ¿No refleja acaso este acto la fragilidad de lo que se basa en la tierra frente al poder del cielo? La destrucción de los cerdos no fue un acto arbitrario, fue un símbolo potente, una demostración del juicio divino sobre la impiedad y la contaminación espiritual. Pero esta narración no termina con la perdición de la piara. Observemos con atención la reacción de los gerasenos, aterrorizados ante el poder de Jesús, ante la manifestación palpable del mal. Los habitantes de Gerasa, testigos del suceso, imploran a Jesús que se aleje de sus tierras. ¿Por qué este miedo? Esta súplica para que el Salvador, fuente de vida y sanación, abandone su región. Este miedo es reflejo de la comprensión de la magnitud del mal que los rodeaba o de una ignorancia temerosa ante lo sobrenatural. La respuesta nos lleva a reflexionar sobre la propia ceguera espiritual, el desconocimiento de la presencia divina en medio del caos. ¿Será que a veces nos apartamos del bien por miedo a lo que el mal pueda representar para nuestro confort, nuestra seguridad o nuestra cotidianidad? ¿Qué juicio dictaréis vosotros sobre esta parábola de demonios y cerdos? Compartid vuestra interpretación, pues cada perspectiva ilumina un nuevo aspecto de esta trascendental historia. El miedo de los gerasenos no era infundado. La posesión demoníaca no solo afectó al hombre, contaminó su entorno, generó una atmósfera de terror y angustia.
La pérdida de los cerdos, representando su riqueza económica, era un símbolo tangible del daño espiritual que la presencia del mal causaba. Pero más allá del miedo, ¿qué podemos extraer de la sumisión de los demonios ante el poder de Jesús? Su reconocimiento de su identidad, Hijo del Dios Altísimo, no es un simple detalle. Es una confesión profunda, una revelación de la autoridad de Cristo sobre todo mal. Es en este momento, en este encuentro, entre la más profunda oscuridad y la luz inexpugnable de Dios, que se revela la verdadera dimensión del poder de Jesús. Es una realidad que trasciende toda comprensión humana. ¿Deseas presenciar más revelaciones? Suscríbete, comenta y dale me gusta para que la verdad se difunda. La escena en Gerasa culmina con Jesús, embarcando de nuevo en la barca, rumbo a su siguiente destino. Pero Él deja tras de sí un eco profundo, una lección perdurable grabada en las arenas del tiempo. La liberación del hombre poseído no fue solo un acto de poder, fue un llamado a la conversión, una invitación a la redención. La destrucción de los cerdos no fue un fin en sí misma. Fue una advertencia sobre la impureza, la corrupción espiritual y la fragilidad de lo material frente a lo divino. La huida de los gerasenos no refleja a aquellos que, al confrontarse con el poder de Dios, prefieren la comodidad de la ignorancia antes que la verdad incómoda que la luz puede traer. La respuesta a esta pregunta nos interpela directamente, pues nos exige una profunda reflexión sobre nuestra propia vida y la forma en que nos aproximamos a lo divino y a las fuerzas del mal que buscan infiltrarse en nuestro mundo. La historia del hombre poseído y los cerdos nos invita a mirar más allá de la superficie, nos invita a discernir entre lo aparentemente útil o aceptable y lo verdaderamente puro a los ojos de Dios. Nos invita a reconocer la omnipotencia de Jesús, su capacidad de liberar a aquellos que están atados por las fuerzas de la oscuridad y su capacidad para juzgar la impiedad. Es una historia que trasciende los siglos, una parábola que resuena con una actualidad desconcertante. Su mensaje, aunque narrado en la orilla de un lago hace 2 milenios, permanece latente y profundo, llamándonos a la vigilancia espiritual, a la búsqueda de la pureza y a la sumisión. A la única autoridad capaz de salvarnos del abismo, se precipitaron al lago, pereciendo en sus profundidades. 2000 cerdos, una cifra significativa, no simplemente un número insignificante, se hundieron en las aguas turbulentas, una imagen que refleja la magnitud del poder divino, pero también la consecuencia de la impiedad. ¿Observamos acaso la ironía? La riqueza material de los gerasenos, representada en esa piara, se convirtió en el vehículo de la purificación espiritual, un sacrificio involuntario, pero no por ello menos simbólico. ¿Será que a veces nuestras posesiones, aparentemente seguras y valiosas, se convierten en obstáculos para la verdadera liberación espiritual? Reflexionemos sobre ello. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por nuestra comodidad material? ¿Qué juicio dictaréis vosotros sobre esta parábola de demonios y cerdos? Compartid vuestra interpretación, pues cada perspectiva ilumina un nuevo aspecto de esta trascendental historia. Y si deseáis profundizar en estas revelaciones, suscribiros, dejar un comentario y darle a me gusta para que la verdad se difunda. La reacción de los gerasenos tras la destrucción de los cerdos revela algo más profundo que el simple miedo. Su terror no era solo por la pérdida económica, un golpe tangible a su prosperidad, sino por la palpable presencia del mal liberada ante sus propios ojos. Ellos, testigos presenciales del encuentro entre Jesús y la legión, percibieron la dimensión sobrenatural del acontecimiento, y su temor no era producto de una simple superstición,
sino de una comprensión instintiva del poder que se enfrentaba. Su súplica a Jesús para que se alejara no era una falta de fe, sino el reflejo de su propia insuficiencia espiritual, la incapacidad de comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. ¿Habrá acaso en nosotros una similar reticencia a confrontar la verdad incómoda que podría perturbar nuestra zona de confort? Es el miedo a lo desconocido, a lo sobrenatural, un obstáculo para nuestra propia salvación. La liberación del hombre poseído, un acto de poder inconmensurable, nos revela la naturaleza de la lucha espiritual que nos envuelve. No se trató de un simple exorcismo, sino de un enfrentamiento entre dos reinos, el de la luz y el de la oscuridad. La legión sometida a la voluntad de Jesús no solo confesó su identidad, sino también su temor al juicio divino. Su súplica por entrar en los cerdos revela una estrategia del mal, una búsqueda de morada en la impureza, un lugar donde pueda esconderse y actuar con impunidad. ¿No nos llama esto a la vigilancia, a una constante introspección sobre lo que permitimos que habite en nuestro interior? ¿Qué impurezas albergamos en nuestra alma que pudieran facilitar la entrada del mal? ¿Qué fortalezas podemos erigir para mantenernos inmunes a su influencia? La huida de los gerasenos tras la experiencia traumática es un paralelo a la actitud de quienes prefieren la comodidad de la ignorancia ante la verdad que puede perturbar sus vidas. Es la huida de la responsabilidad, el rechazo a confrontar el mal que se anida en las profundidades del corazón humano. Jesús, sin embargo, no se aleja. Su partida hacia nuevos destinos es una metáfora de su misión constante, la búsqueda incansable de aquellos que necesitan su ayuda. Pero su paso por Gerasa deja una marca indeleble, un eco de advertencia, un llamado a la conversión y la búsqueda de la pureza espiritual. ¿Nos permitiremos ser transformados por la presencia de Cristo o preferiremos la comodidad de la ceguera espiritual? ¿Seremos capaces de enfrentar la verdad, aunque nos sea incómoda, para obtener la verdadera libertad? La parábola de los demonios y los cerdos no es simplemente una historia antigua, es un espejo que refleja nuestra propia realidad. La lucha entre el bien y el mal continúa en nuestro interior y en el mundo que nos rodea. La fragilidad de lo material representada por la pérdida de los cerdos contrasta con la inmutabilidad del poder divino capaz de liberar incluso al más atormentado. La historia nos interpela a examinar nuestra propia vida, nuestras prioridades y nuestras decisiones, a discernir entre lo que parece útil y lo que es realmente puro a los ojos de Dios. ¿Qué juicio dictaréis vosotros sobre vuestra propia vida a la luz de esta historia? ¿Qué acciones tomáis para protegeros de la influencia del mal? Compartid vuestra interpretación, pues cada respuesta es un paso más en la búsqueda de la verdad. ¿Deseas presenciar más revelaciones sobre el poder de Cristo y la batalla espiritual? Suscríbete, comenta y dale me gusta para que la verdad se difunda. Precipitaron colina abajo y en segundos el estruendo resonó por toda la región. Los cerdos, al verse poseídos por la legión, se lanzaron al lago sumergiéndose en sus profundidades. Este acto de desesperación de los animales, una reacción instintiva a la presencia del mal, no solo es un símbolo de la purificación espiritual, sino también un recordatorio de la fragilidad de lo material. ¿Qué lección podemos extraer de esta escena desgarradora? La imagen de los cerdos hundiéndose en el agua nos confronta con la realidad de que, a menudo, lo que consideramos valioso y seguro puede ser, en esencia, un refugio para lo impuro. ¿Y nosotros?
¿Cuántas veces hemos permitido que nuestras posesiones, nuestras rutinas o incluso nuestras relaciones se conviertan en lugares donde el mal puede anidar? La pregunta que se nos plantea es inquietante. ¿Estamos realmente dispuestos a renunciar a lo que nos ata a una vida de impureza? ¿O preferimos aferrarnos a lo material, ignorando el costo espiritual que ello conlleva? La reacción de los gerasenos a este suceso trágico nos revela más que simple miedo. Su temor inmediato no era solo por la pérdida económica, sino por la perturbación de su realidad. Habían sido testigos de un poder divino que desmanteló la existencia del hombre atormentado y al mismo tiempo reveló la oscuridad en la que habían estado viviendo. La súplica de los gerasenos a Jesús para que se alejara de ellos es una manifestación de la incomprensión ante lo sobrenatural, un reflejo de su propia vacuidad espiritual. ¿Acaso no nos sucede lo mismo? Cuando la verdad nos confronta, ¿no es más fácil huir que enfrentar la incomodidad que ésta trae consigo? La liberación del hombre poseído, un acto monumental, no se limita a un simple exorcismo, sino que representa una guerra espiritual profunda. En Marcos, Jesús pregunta, ¿cómo te llamas? A lo que la legión responde, me llamo Legión porque somos muchos. Este intercambio va más allá de la identidad demoníaca, revela la naturaleza de la opresión que puede existir en el corazón humano, miles de voces luchando por el control dentro de una sola alma. Un eco de la multiplicidad de luchas que enfrentamos en nuestra vida diaria. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué voces están dominando nuestra vida? ¿Qué legiones de dudas, miedos o deseos desordenados nos mantienen prisioneros, atormentados en nuestras propias tumbas? La súplica de los demonios por entrar en los cerdos pone de relieve una verdad inquietante. El mal busca su morada en lo impuro. La elección de los cerdos, considerados impuros según la ley de Moisés, no es casualidad. Los demonios, en su búsqueda por un refugio, eligieron lo que ya estaba marcado por la corrupción. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué áreas de impureza hemos permitido que crezcan sin vigilancia? La Biblia nos advierte sobre la necesidad de mantenernos alejados de lo contaminado, de ser vigilantes en nuestras decisiones diarias. ¿No nos recuerda esto que la pureza espiritual no es solo un acto de fe, sino un compromiso continuo de vivir en la luz? La cultura en la que se desarrolla la historia también juega un papel crucial. Los gerasenos, influenciados por la cultura gentil, habían normalizado lo impuro. Esto nos invita a cuestionar nuestras propias normas culturales. ¿Qué cosas de nuestra sociedad consideramos aceptables, pero que a la luz de la verdad divina son impuras? La historia de los cerdos ahogados es un grito de advertencia. Lo que puede parecer valioso para el mundo puede ser en realidad un obstáculo en nuestro camino hacia la santidad. ¿Qué juicio dictaréis vosotros sobre vuestras propias influencias culturales? ¿Estamos dispuestos a desafiar las normas que nos rodean en búsqueda de la verdad? Al final, la partida de Jesús hacia nuevos destinos simboliza la constante búsqueda de aquellos que necesitan liberación. Su paso por Gerasa dejó una huella indeleble en la conciencia colectiva de ese pueblo, un eco de advertencia que resuena hasta nuestros días. Su presencia nos confronta con la verdad de que la salvación puede estar al alcance, pero debemos estar dispuestos a dejar atrás lo que nos ata. La libertad espiritual trae consigo la responsabilidad de discernir entre lo puro y lo impuro, entre lo que realmente nos edifica y lo que nos destruye. ¿Estás preparado para enfrentar tu propia verdad, por incómoda que sea, para abrazar la transformación que Jesús ofrece? La parábola de los demonios y los cerdos no es solo una historia antigua, es una invitación a la introspección. La lucha entre el bien y el mal
continúa en nuestras vidas, y la fragilidad de lo material nos recuerda que solo en Cristo encontramos la verdadera fortaleza. Esta narrativa nos desafía a examinar nuestras prioridades y decisiones, a discernir lo que realmente tiene valor. ¿Qué acciones tomaréis para proteger vuestros corazones de la influencia del mal? Compartid vuestra interpretación, pues cada respuesta es un paso más en la búsqueda de la verdad. ¿Deseas presenciar más revelaciones sobre el poder de Cristo y la batalla espiritual? Suscríbete, comenta y dale me gusta para que la verdad se difunda. La poderosa narrativa de la liberación del hombre poseído nos confronta con verdades profundas sobre la lucha entre la luz y la oscuridad. Los cerdos, al sumergirse en el lago, simbolizan no solo la desesperación de lo impuro, sino también la fragilidad de nuestras propias seguridades materiales. ¿Cuántos de nosotros, al igual que los gerasenos, preferimos ignorar la verdad que nos confronta, eligiendo la comodidad de lo conocido antes que enfrentar la incomodidad de nuestra realidad espiritual? La súplica de los demonios revela su temor al juicio, un recordatorio escalofriante de que el mal busca refugio en lo impuro. En lo que hemos normalizado en nuestras vidas, nos invita a reflexionar. ¿Qué legiones de dudas y temores habitan en nuestro interior y qué sacrificios estamos dispuestos a hacer para estar verdaderamente libres? La historia nos desafía a ser vigilantes, a discernir lo que realmente edifica nuestras almas. ¿Y tú? ¿Qué juicio dictaréis vosotros sobre esta parábola de demonios y cerdos? Compartid vuestra interpretación. ¿Deseas presenciar más revelaciones? Suscríbete, comenta y dale me gusta para que la verdad se difunda. Recuerda, la batalla por tu alma es real y la decisión de seguir a Cristo es la clave para tu libertad. La pregunta es, ¿estás listo para enfrentar tu verdad y permitir que la luz de Jesús transforme tu vida?